Hola a todos y bienvenidos al tercer capítulo de este tutorial de React Query. Como vimos en el video anterior, hemos utilizado la forma convencional de hacer llamadas al servidor utilizando los hooks de useState y useEffect. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esta lógica utilizando React Query para ver cómo se simplifica este proceso y cómo lo podemos hacer más escalable a través de todo el código. Lo primero que vamos a hacer es ir al archivo main del proyecto y vamos a importar React Query. Recuerden que en el video anterior hemos instalado React Query. Para poder aplicar React Query en nuestro proyecto tenemos que importar dos cosas primero. La primera es el Query Client Provider, que nos va a dar acceso, ¿sí? Es el proveedor que nos da acceso a los hooks luego en el proyecto. El Query Client Provider además necesita de un cliente que lo vamos a crear a partir de la clase Query Client, que viene en la misma librería. Bien, una vez que tenemos esto, podemos directamente eliminar el strict mode por ahora, que no lo vamos a utilizar, y decimos Query Client Provider, pasamos el Query Client y envolvemos la aplicación, ¿sí? Esto también generalmente lo que se hace es crear el cliente acá arriba para asignarlo a una variable y lo pasamos de esta forma al cliente, al proveedor. Query Client. Bien. Entonces ahora podemos utilizar React Query a través de toda la aplicación. Vamos a la aplicación y lo que tenemos que hacer es eliminar toda esta lógica. Y lo que vamos a hacer es traer los datos, los diferentes proyectos, pero esta vez utilizando React Query. Bien, React Query tiene un hook llamado useQuery que nos permite hacer cualquier tipo de llamada de HTTP, ya sea GET, POST, pero la propia documentación de React Query nos dice que en el caso de realizar llamadas de tipo POST, DELETE o PUT, conviene usar el useMutation, que lo vamos a ver en el siguiente video. O sea que por ahora lo que vamos a utilizar es useQuery para traer información desde el servidor, ¿sí? Es decir, para realizar llamadas del tipo GET. Entonces lo que vamos a hacer es decir, const, vamos a tener una respuesta y vamos a decir useQuery de React Query. Como podemos ver, Copilot nos ayuda a autocompletar todo en este caso. Primero que nada tenemos el primer parámetro que se le pasa a este hook es una key, ¿sí? Las keys pueden ser cualquier tipo de strings o array de strings, ¿sí? Luego vamos a profundizar cómo definir las keys de la mejor manera. Pero básicamente las keys sirven para cachear la respuesta utilizando el hook useQuery. React Query lo que hace detrás de escena es cada vez que hacemos una petición del tipo GET, lo que hace es cachear la información que viene de esa petición para evitar las sucesivas llamadas al servidor, ¿sí? Y así mejorar la performance de la aplicación. Entonces, cualquiera que sea lo que venga en esta llamada al servidor, va a ser cacheado en esta key. Si hacemos otra petición GET con una key diferente, entonces esa llamada no va a ser cacheada con esta key y va a tener otra key. ¿Sí? Es una forma de luego poder limpiar el caché y poder manejar el caché utilizando el useQuery hook. Bien, luego lo que necesitamos es una función que se encargue de retornar una promesa y que resuelva esa promesa ya sea con datos o devuelva un error, si es que algo ha pasado en el servidor. En este caso lo que vamos a hacer utilizando Axios como de manera anterior, vamos a crear un método get, vamos a hacer una petición http get a, vamos a hacer localhost, sería http localhost/projects. Ahora bien, este objeto response tiene varias propiedades. En realidad tiene muchas propiedades.
Si van a la documentación van a poder encontrar todas las propiedades que tiene este objeto response y van a ver, entre las cosas que tenemos, vamos a destructurar este objeto. Tenemos isLoading, como podemos ver, IntelliSense nos ayuda. A ver, podemos apretar Control Space para ver todas las propiedades que tenemos en este objeto, que son muchísimas. Vamos a tratar de ver algunas de ellas, las más importantes, las que frecuentemente se utilizan. Tenemos isError, tenemos data y tenemos error. Por ejemplo, estas son algunas de las propiedades que nos devuelve useQuery. Entonces, como hicimos anteriormente, podemos decir, ok, isError es un booleano, ponemos loading a medida que isError es true. Si tenemos un error, devolvemos que algo ha salido mal. Y en este caso también podemos devolver, por ejemplo, el error.message, que viene del objeto error que tenemos aquí. En caso de que tengamos los datos, lo que podemos hacer es decir, ok, data, y en este caso, como estamos usando Axios siempre que tenemos una llamada HTTP nos devuelve un objeto data. Por lo tanto, vamos a tener que hacer data.data y ahí vendrían los proyectos. Guardamos, como vemos ya no necesitamos utilizar useEffect ni useState. Guardamos, vamos a ir al navegador y vamos a poner localhost. Bien, tenemos el loading y tenemos que algo ha salido mal. Bien, incluso en este caso podemos ver que está funcionando, ¿sí? Voy a pasar el número de puerto. Vamos a pasar el número de puerto, es el 3001. Vamos al navegador y vemos que tenemos los tres proyectos. Igualmente, si pasamos mal alguno de los parámetros, por ejemplo, podemos decir project, acá sería isError. Volvemos al navegador, refrescamos, vemos que tenemos el loading y deberíamos tener un error en la pantalla. Como podemos ver, tenemos el error y el problema es que un 404 de que no ha sido encontrado porque esta ruta no existe. Como podemos ver, así de sencillo, solamente con 3 líneas de código, hemos reemplazado todo el useEffect y el useState anterior. Y ahora React Query se encarga de todo el estado de nuestra llamada al servidor. ¿Sí? Vamos a volver a poner projects acá. Pero podemos ver que tenemos muchísimas más propiedades interesantes que nos pueden servir en el proyecto. Por ejemplo, en el caso de que no querramos trabajar con booleanos, es decir, isError o loading, lo que podemos hacer simplemente, otra de las propiedades que tenemos disponibles es status, ¿sí? Entonces, si queremos decir, ok, status es igual, y status puede tener todas estas propiedades. Error, idle, que significa que no está haciendo nada, así que la llamada al servidor todavía no se ha realizado, loading o success. Entonces podemos decir, ok, si está cargando, retorna un loading, y si el status es igual a error, bueno, que nos muestre el error. En este caso, como podemos ver, si volvemos al navegador, vamos a tener lo mismo que anteriormente. Tenemos el loading, que pasa muy rápido, tenemos los proyectos, y si volvemos a cambiar, vamos a tener el mismo error que anteriormente. Y aquí vemos el error. Entonces, bien, así de sencillo podemos acceder a todos estos parámetros que nos devuelve useQueryHook, ¿sí? También podemos acceder a isFetch, podemos acceder a refetch. Por ejemplo, esta es una función en la cual le podemos decir, por ejemplo, como podemos ver, esta es una función, podemos decir, podemos agregar un botón aquí, botón con un onClick, que simplemente ejecute una función, refetch, y vamos a agregar
refetch. Vamos al navegador, recargamos y aquí tenemos el botón. Entonces lo que hacemos ahora es cliquear. Fíjense en la pestaña Networks, ¿sí? En la consola vamos a cliquear y volvemos a obtener los datos del servidor. Volvemos a apretar y volvemos a obtener los datos del servidor. Y así sucesivamente. No solo tenemos accesos a propiedades, sino también tenemos accesos a funciones que nos permiten hacer muchas cosas. Toda esta lógica obviamente deberíamos haberla escrito desde cero en el caso anterior. Bien, en el siguiente video vamos a ver cómo trabajar con las keys en diferentes casos y cuál es la mejor implementación que podemos tener para realizar llamadas HTTP para recursos individuales.